Bienvenidos a todos al taller de pares craneales. En este encuentro vamos a ver los pares del primero al sexto par craneal. Bueno, ¿quién vendría a ser un par craneal? Los nervios craneales o pares son aquellos que atraviesan unos pequeños orificios de la base del cráneo, que están conectados al encéfalo. Estos tienen la función de ramificarse hacia diferentes partes del cuerpo y cumplir funciones. Por ejemplo, el nervio gástrico se ramifica sobre todas las vísceras, además de diferentes nervios sensitivos y motores. ¿Bien? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta 5 cosas en lo que vendrían a ser los pares. El origen aparente, el origen real, el orificio de ingreso del cráneo y el trayecto. Y también lo que va a inervar, si está inervando alguna cosa, ¿sí? Tipo, el origen aparente es lo que se encuentra fuera de la estructura, el origen real es lo que se encuentra dentro de la estructura, ¿bien? Dentro del primer par, o el nervio olfatorio, vamos a tener que su origen aparente es la lámina cribosa. El origen real es la mucosa olfatoria. El orificio de ingreso del cráneo es la lámina cribosa. En cuanto al trayecto, bueno, tenemos que las neuronas sensoriales que intervienen en la olfacción están ubicadas en los cornetes superiores, en el piso de la cavidad nasal y en el septum nasal superior. Estas neuronas bipolares residen en el epitelio nasal y cuentan con dos prolongaciones, una periférica y gruesa, que pasa a la superficie, y otra delgada y central. A partir de esta última se constituyen los filetes olfatorios amielínicos, que convergen para formar pequeños fascículos que atraviesan la lámina cribosa del etmoides, sobre el cual descansa el bulbo olfatorio. Dentro de la sustancia gris, el bulbo olfatorio, hay distintos tipos de células nerviosas. Las más grandes son las células mitrales y las más pequeñas son las llamadas células en penacho. Existen algunos grupos de células de tamaño intermedio que forman el núcleo olfatorio anterior. Desde allí las fibras transcurren a lo largo de las cintillas olfatorias y arriba en la corteza olfatoria primaria, constituida por la corteza prepiriforme y el área periamigdalina, que son cercanas al uncus del hipocampo. La corteza entorrinal se considera como la segunda área olfatoria cortical. En cuanto a la exploración del primer par craneal, que es el nervio olfatorio, siempre recuerden, nunca le digan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre hay que decirle primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, bueno, ¿sí? Y así. Bueno, en cuanto a la exploración, vamos a tener que se realiza para cada fosa nasal por separado, obviamente, ¿no? Con este fin, se solicita al paciente que con un dedo ocluya la fosa contralateral, mientras se expone la sustancia para identificar frente a la otra. Se requiere que inhale profundamente 3 o 4 veces. Debe permanecer con los ojos cerrados. El paciente contestará si huele o no, si el olor es agradable o desagradable. Y por último, si lo identifica, obviamente, ¿no? Las sustancias que se pueden utilizar para su evaluación, ¿cuáles pueden ser? Café, esencia de vainilla y el chocolate. Dentro de las alteraciones del olfato, pueden consistir en anosmia. Siempre que vean una A por delante de una palabra significa es ausencia, ¿no? Bueno, anosmia es ausencia de olfacción, independientemente de la intensidad del estímulo utilizado, ¿sí? También vamos a tener hiposmia, hipo es de poco. Es una elevación del umbral olfatorio discriminatorio, es una reducción de la olfacción. Parosmia es una percepción de distorsión de los olores, distintos de los reales. Bueno, cacosmia, que es una percepción de malos olores. Alucinaciones olfatorias, percepción de olores sin que existan estímulos olorosos. Hiperosmia, exageración del olfato. No es infrecuente que los pacientes con alteraciones de la olfacción manifiesten trastornos del gusto, ojo, debida exclusivamente al compromiso olfatorio. Las alteraciones olfatorias
pueden a su vez clasificarse en parciales, generalizadas, placenteras o displacenteras. Las causas más frecuentes de compromiso del primer par craneal son el resfrío, los traumatismos craneales o secuelas quirúrgicas, los tumores primarios o secundarios, meningiomas, metástasis, adenomas hipofisarios, las enfermedades de las fosas nasales, el envejecimiento, la enfermedad de Parkinson, como consecuencia de la utilización de algunos fármacos o drogas, corticoides, quimioterapia, cocaína, anfetaminas, de etiología psicógena. En ciertos tipos de epilepsia suelen aparecer alteraciones olfatorias, paroxísticas denominadas como crisis uncinadas, que constituyen verdaderas alucinaciones olfatorias debido a la irritación del hipocampo. Bueno, se dice que en un 45% de los casos no se llega a determinar la causa del trastorno del olfato. ¿Sí? Bueno, veamos un caso clínico con respecto al primer par craneal. Bueno, vamos a tener a Laura de 25 años que fue atropellada por un automóvil cuando se dirigía en bicicleta a su casa, se golpeó el dorso de la cabeza y bueno, y tuvo una breve pérdida de la conciencia. Una radiografía de cráneo mostró una estructura de base que involucraba la lámina cribosa del etmoides. ¿Bien? Vayan pensando en eso. A la mañana siguiente, refirió que no podía oler nada y no sentía el gusto a la comida. Esta fue la única secuela del episodio y que persiste hasta hoy, 6 años después. Bueno, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué tiene anosmia la paciente? ¿Por qué tiene disminuido el sentido del gusto? ¿Bien? Bueno, o sea, vamos a tener que el golpe produjo el movimiento anteroposterior del encéfalo dentro del cráneo, lo que generó que la lámina cribosa del etmoides seccionara los axones de la vía olfatoria. La pérdida del sentido del gusto se debe a que el olfato y el gusto almacenan sus experiencias de manera conjunta. La percepción del sabor es una de las combinaciones del olfato y el gusto. Y cuando se pierde uno, se afectan ambos. ¿Bien? Bueno. Acá tenemos lo que viene a ser el tracto olfatorio, el bulbo olfatorio, acá están las ramas nasales internas, y bueno, acá están los nervios olfatorios, y bueno, placa cribosa del etmoides. Y en esta imagen de acá podemos observar el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, la estría medial, la estría lateral. Y acá está el área antero, bueno, del piriforme, entorrel. Bueno, segundo par craneal es el nervio óptico, el óptico, ¿sí? Bueno, el origen aparente es el conducto óptico, el origen real es la capa ganglionar de la retina. El orificio de entrada del cráneo es el conducto óptico. ¿Bien? Bueno, la mayor parte de las fibras, sí, hacen sinapsis en lo que vendría a ser el cuerpo geniculado lateral del tálamo y forman una radiación óptica que pasa por la parte retrolenticular de la cápsula interna y termina con la corteza visual en el área 17, 18 y 19, asociación visual, reconocimiento del color y los objetos. Eso es importante, anótenlo, pero ahora ya les digo cómo llegamos ahí. Bueno, cuando hablamos del nervio óptico vamos a tener que los axones de las neuronas ganglionares multipolares de la retina convergen en la papila para formar el nervio óptico. Al emerger del globo ocular, las fibras son recubiertas por una vaina de mielina y penetran en la cavidad craneal a través de los agujeros ópticos. Además, los nervios ópticos se unen para formar el quiasma óptico, dentro del cual se produce un entrecruzamiento parcial de las fibras. Las nasales se dirigen hacia el lado opuesto, mientras que las temporales presentan un curso homolateral, es decir, que al salir del quiasma
las fibras temporales homolaterales y las nasales contralaterales van a transcurrir juntas para formar cintillas ópticas. A causa de esta disposición, las fibras de la cintilla óptica izquierda representan el campo visual derecho, en su totalidad y viceversa. La cintilla óptica de cada lado se dirige hacia afuera y hacia atrás en torno al hipotálamo. Y la parte rostral del pie de los pedúnculos cerebrales y la mayoría de sus fibras terminan en el cuerpo geniculado externo, el cual el origen de la genículo calcarino, que esta última estación de relevo hacia la corteza visual. Este haz pasa a través de la cápsula interna y forma radiaciones ópticas que terminan en la corteza en la cara interna del lóbulo occipital, en el área 17, en ambos lados de la cisura calcarina. Esta disposición de la vía óptica condiciona las alteraciones del sector superior de las fibras, que provocan un trastorno campimétrico inferior y viceversa, así como la lesión de las fibras nasales, y se traduce en un defecto del campimétrico temporal y nasal. ¿Bien? Bueno, o sea, es decir, acá lo hice más sencillito. Voy a agarrar el puntero. Bueno, trayecto. Acá está resumido. Células de la capa ganglionar de la retina. Sus axones convergen en la papila, disco óptico, y salen del ojo hacia el lado nasal. Bueno, sale el conducto. Se cruzan hacia el lado opuesto del nervio opuesto, formando el quiasma óptico. En el quiasma de las fibras vamos a tener las nasales y las temporales. Las nasales cruzan y entran al tracto óptico opuesto, y las temporales no cruzan y continúan con el tracto del mismo lado. Bueno, la mayor parte de las fibras hacen sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo y forman una radiación óptica, que pasa por la parte retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual, en el área 17, 18 y 19, asociación visual, reconocimiento del color y los objetos. Vamos a pasar a lo que vendría a ser la exploración, ¿sí? La exploración comprende el examen de la agudeza visual, la visión de los colores, el campo visual y el fondo de ojo, que siempre vamos a tener que estar evaluando cada ojo por separado, ¿sí? Dicen que hay que ponerle como, no la mano, porque presionás el campo ocular y podés llegar a ver después borroso a culpa de eso. O sea, vos lo que tendrías que hacer sería ponerlo como un cartoncito, un papel, algo así que lo tape el ojo, pero no la mano, presionando el globo ocular, ¿no? Bien. Vamos a tener el examen de la agudeza visual. Es la expresión de la función macular, ¿sí? Allí se encuentra el 50% de los axones que forman el nervio óptico. Se evalúa mediante los optotipos, constituidos por letras de imprenta o símbolos de tamaño decreciente, de arriba hacia abajo, acompañadas por una escala. Las tablas que se emplean con más frecuencia son las de Snellen, algo así se dice, para la visión y la distancia, y las de Hager para la visión más cercana, ¿sí? Se examina cada ojo por separado, con el paciente colocado a una distancia predeterminada, en la tabla para evaluar la visión de lejos, ¿sí? Cuando el paciente es capaz de leer letras o símbolos de todas las líneas, se considera que tiene una agudeza visual normal. Si el paciente presenta una alteración visual que le impide leer estas tablas, se le muestran los dedos de la mano a corta distancia para evaluar si puede contarlos. Si es así, esta alteración se denomina visión cuentadedos. Si solo es capaz de ver los dedos, pero no logra discriminar cuánto se le está mostrando, se habla de una visión bulto. Cuando el paciente únicamente puede recibir la proyección de un haz luminoso sobre la pupila, esto se denomina una visión luz. Para la evaluación de la visión, a corta distancia se utilizan los optotipos de Hager, para lo cual se coloca una lámina a 30 centímetros, evaluando cada ojo por separado.
Bien, cuando ya tenemos las alteraciones, ¿cuáles van a ser? La disminución de la agudeza visual se denomina ambliopía, que se puede deber a los vicios de refracción, que es la miopía, opacidad del cristalino, que es la catarata, o alteraciones de la retina, que puede ser la retinitis pigmentaria. La ceguera o la pérdida de visión se denomina amaurosis, que puede estar dirigida a una lesión del nervio óptico, de las vías o de la corteza visual, que son causas vasculares, metabólicas, traumáticas, neoplásicas, degenerativas, infecciosas, inflamatorias, tóxicas, nutricionales, que se denomina amaurosis fugaz. La pérdida transitoria y unilateral de la visión producida por una ateroembolia de la arteria oftálmica, originada en las placas carotídeas. Ocurre en adultos mayores y suele preceder a un accidente isquémico mayor contralateral, con una hemiplegia. ¿Sí? También vamos a tener el examen de la vista de los colores. Las alteraciones de la visión de los colores se pueden detectarse mediante la utilización de las tablas de Ishihara. ¿Sí? Bueno, que estas consiste en solicitarle al paciente que lea un número compuesto por puntos de distintos colores, distribuidos sobre un fondo, también de puntos de diferente color. Habitualmente, los enfermos que presentan alguna discromatopsia, bueno, que así se denomina las alteraciones de la visión de los colores. Discromatopsia, lo vuelvo a repetir. Leen un número, mientras que los sujetos con visión cromática normal leen otro. Estos también pueden explorarse mostrándole a los pacientes los papeles de diferentes colores y tonos, y solicitándole que identifique los mismos, o sea, que identifiquen el mismo color, aunque sean distribuidos en distinto tono. ¿Sí? Las alteraciones. ¿Cuáles van a ser? Los trastornos de la percepción de los colores pueden ser congénitos, como es el daltonismo, o adquiridos por lesiones por la parte posterior de la vía visual, en la región occipital inferomedial, con compromiso particular por la visión del color rojo. Cuando existe el trastorno de la percepción del color azul, es probable que el daño de los fotorreceptores de la retina. El daltonismo, bueno, se dice que afecta al 8% de los varones y al 0,4% de las mujeres. La alteración cromática siempre está afectada por la visión de dos colores opuestos, el rojo y el verde, o el amarillo y el azul, pero predomina la primera. Se denomina acromatopsia cuando se visualizan los objetos sin color, lesión occipital. Metacromatopsia cuando los objetos se ven de color diferente del real. Monocromatopsia cuando todo se ve del mismo color, por ejemplo amarillo. Xanthopsia. Bueno, la agnosia cromática se caracteriza por un trastorno en que se identifican los colores, lesión del lóbulo occipital subdominante. El trastorno de la nominación de los colores es causado por un compromiso occipital del hemisferio dominante. ¿Sí? Bueno, en cuanto al examen del campo visual, para evaluarlo con exactitud, debe efectuarse la perimetría o campimetría, y en la actualidad es posible realizar un campo visual computarizado. Estos exámenes generalmente están a cargo de un oftalmólogo. En el consultorio se puede realizar un campo visual por confrontación, mediante el cual se compara el campo visual del paciente con el examinador, supuestamente sano. Para ello, el paciente y el médico se sientan enfrentados, con una distancia de 50 centímetros. Manteniendo los ojos a la misma altura, se le solicita al paciente que con una mano se tape un ojo, mientras que el médico hace lo propio con su ojo opuesto. Por ejemplo, oclusión del ojo derecho del paciente e izquierdo del examinador. ¿Se entiende? Luego el examinador desplaza la mano
del dedo índice extendido desde afuera hacia el centro del campo visual, pidiéndole al paciente que indique cuándo comienza a verlo. Las alteraciones. Las alteraciones campimétricas pueden clasificarse a los siguientes tipos. Hemianopsia. El defecto vamos a tener que compromete la mitad del campo visual. Cuando corresponde a los lados homólogos, a ambos lados izquierdo o a ambos lados derechos, se denomina homonónima. Cuando involucra lados distintos, una mitad izquierda y una derecha, se llama heteronómina. Una vez cuando las hemianopsias se sitúan por encima o por debajo del meridiano horizontal del campo visual, se llaman altitudinales. Las cuadrantonosias vamos a tener que son cuando se compromete el cuadrante visual, por ejemplo, cuadrantonosia temporal superior. Los defectos campimétricos se denominan congruentes, cuando existe una correspondencia punto por punto del efecto de cada campo. Cuando no se observa esta correspondencia, los campos visuales defectuosos son incongruentes o no congruentes. La estricta topografía de la vía óptica permite, según el trastorno campimétrico que se presenta el paciente, determinar el sector de la vía que se encuentra lesionado. La lesión del nervio óptico tendrá como consecuencia una ceguera, o homourosis homolateral. Cuando se produce una lesión a nivel del sector medial del quiasma óptico, se constituye una hemianopsia bitemporal, debido al compromiso de las fibras nasales provenientes de ambos nervios ópticos. Tumores de la hipófisis cuando hay lesiones separadas y simétricas en las partes externas del quiasma. Se constituye la hemianopsia binasal. Es infrecuente y en general se debe a malformaciones vasculares o tumores hipofisiarios. De crecimiento lateral. La lesión de la cintilla óptica da lugar a una hemianopsia homónima contralateral, casi siempre incongruente. No es raro que solo estén afectadas las fibras superiores o inferiores, configurando cuadranopsias. Las causas más comunes son las vasculares y tumorales. La lesión de las radiaciones ópticas produce una hemianopsia homónima contralateral, debido al compromiso de las fibras temporales, homolaterales y nasales contralaterales. A este nivel, las hemianopsias suelen ser congruentes y respetan la visión central o macular. Cuando sobreviene una lesión a nivel de ambas cisuras calcarinas, por lo común la etiología es isquémica. Se establece una hemianopsia doble o una ceguera cortical, que se diferencia clínicamente por la causa pregeniculada, que es quiasmática o prequiasmática, por lo que la cortical no están afectados los reflejos pupilares, y no existe una evaluación o alteración de la pupila. Bien, bueno, para el examen de fondo de ojo, en este vamos a tener que para realizar un fondo de ojo es fundamental que haya poca luz en el lugar, con el objeto que la pupila se encuentra dilatada. Aunque en algunos casos debería recurrir a la utilización de colirios iridodilatadores, que se debe descartar primero la existencia de un glaucoma. Bueno, ¿qué vendría a ser midriasis y miosis, por si acaso antes de continuar? La miosis significa una pupila chiquita, que es como cuando ponemos la luz y se hace chiquita. Y la midriasis es una pupila grande. Tipo cuando estamos en oscuridad, la pupila se hace más grande. ¿Para qué? Para que entre más luz y uno pueda hacer un análisis de la situación. ¿En qué otra situación tenemos la pupila midriática? Bueno, cuando tenemos activado el sistema nervioso simpático, la tenemos midriática porque necesitamos ampliar el campo visual para analizar la situación que está sucediendo justamente ahora, ¿no? En cambio, cuando la tenemos miótica, está relajada, entonces no es necesario que entre tanta luz al campo visual, ¿no? Bueno, una vez logrado esto, se le indicará al paciente que se retire las gafas, en ese caso de que las tuviera, también el examinador.
Mira un punto fijo durante todo el examen. Luego el médico se coloca a unos 10 centímetros del paciente y utiliza un oftalmoscopio que tomará con su mano derecha cuando evalúa el ojo derecho y con su mano libre apoyada sobre la cabeza del paciente. Utilizando el pulgar mantendrá elevado el párpado superior y viceversa cuando examina el ojo contrario. Luego se comenzará a observar y a reconocer diferentes estructuras normales. ¿Sí? Se observa en primer lugar una dirección medial, la papila o el disco óptico, que es una estructura circular plana de color amarillo rojizo, con bordes bien definidos, a partir del cual emergen y divergen arterias retinianas de color rojo brillante y con un reflejo luminoso, y venas retinianas de mayor tamaño con un color más oscuro. La relación arteria-vena es de 2:3. En el centro de la papila suele observarse una depresión, una exacerbación fisiológica. A continuación se examina la retina, comprobándose la presencia de una zona central, rodeada y avascular la mácula. Bueno, en cuanto a las alteraciones, vamos a tener que se deben identificar los vasos, evidenciar el pulso venoso, las alteraciones vasculares. Vamos a tener la oclusión, microaneurismas, así como lesiones retinianas. Vamos a tener exudados y hemorragias. El edema de papila se observa en una manera característica como una evaluación tumefacta de la papila, con borramiento de su contorno, ausencia del pulso venoso como signo temprano, y arterias adelgazadas. Existe también una importante desproporción entre las arterias y las venas, con un marcado afinamiento de las primeras y una gran dilatación de las segundas. En estadios avanzados se puede observarse las hemorragias en llama, que son alargadas y perivenosas. Las causas más frecuentes de edema de papila son la hipertensión endocraniana, secundarias a lesiones expansivas, que son tumores primarios y secundarios, hematomas, abscesos, granulomas, o por bloqueo de la circulación, o sea, del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hidrocefalia, edemas por traumas, anoxia, encefalitis o un pseudotumor cerebral. Bueno, cuando existe una atrofia de la papila, esta se observa decolorada, pálida global o sectorialmente con afinamientos vasculares. La atrofia puede ser simple o primaria, cuando no hay cambios previos de la papila, en cuyo caso los bordes son nítidos y el color es blanco nacarado. O sea, eso es porque tenemos enfermedades desmielinizantes, compromiso del nervio del quiasma óptico, o puede ser también secundaria, por lo general, a un edema de papila previo. Neuritis óptica, hipertensión endocraniana con bordes de color blanco sucio y velamiento vascular. La neuritis óptica más frecuentemente es en mujeres, que viene a ser un 77% entre los 20 y los 40 años, y se caracteriza por una disminución rápidamente progresiva de lo que viene a ser la agudeza visual. Dolor que empeora con los movimientos oculares, un escotoma central con alteración de la visión de los colores más pronunciada para el rojo, asociación con un defecto pupilar aferente, y un edema de papila. Suele ser la forma de comienzo de una enfermedad desmielinizante, esclerosis múltiple, por ejemplo. La neuritis óptica retrovulvar presenta un cuadro similar en cuanto a la sintomatología e implicaciones clínicas, en el cual no se observan alteraciones iniciales en el fondo de ojo. Bueno, acá vendría a ser lo que era el recorrido. Tenemos, bueno, las fibras nasales, las fibras temporales, cómo se van a cruzar a nivel del quiasma óptico, y bueno, cómo van a llegar hacia lo que viene a ser la corteza visual. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Tiene una función completamente motora, esto se lo graban, función completamente motora. El tercer par craneal inerva a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto al músculo oblicuo superior y al recto lateral.
Esto siempre lo toman, así que eso lo anotan. A través del fascículo longitudinal medial se halla conectado con los núcleos de los pares craneales, cuarto, sexto y octavo. La función: eleva el párpado superior, gira el globo ocular hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, contrae la pupila y acomoda el ojo. ¿Sí? Acá tenemos las funciones de los músculos extrínsecos del ojo. El nervio oculomotor, o ocular común, tiene su origen aparente en la fosa interpeduncular. Su origen real es en el mesencéfalo, que posee dos núcleos, el motor principal y parasimpático accesorio, sustancia gris periacueductal. El orificio de salida del cráneo es la hendidura efenoidal. El trayecto sale del mesencéfalo por la fosa interpeduncular, pasa por el seno cavernoso y de ahí se divide en dos ramos, uno superior y otro inferior, que entran en la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior. El tercer par craneal inerva los músculos extrínsecos del ojo, que son el elevador del párpado, recto superior, recto medial y oblicuo inferior. Mediante las fibras nerviosas y parasimpáticas, lo que va a hacer es que inerva a los siguientes músculos intrínsecos: el músculo constrictor de la pupila del iris y el músculo ciliar. Bien. Bueno, en cuanto al trayecto, el nervio oculomotor emerge de la superficie anterior del mesencéfalo, pasa hacia adelante entre las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior. Continúa hacia el interior de la fosa craneal media de la pared lateral del seno cavernoso, y aquí se divide en una rama superior y en una inferior. La superior inerva los músculos del recto superior y el elevador del párpado superior, y la inferior inerva al recto interno, el recto inferior y el oblicuo menor o inferior, que penetran en la cavidad orbitaria a través de la hendidura orbitaria superior. Eso se lo graban, ¿sí? Bien, y acá tienen todo el trayecto. Bueno, acá hay una parálisis del tercer par craneal derecho en un paciente con una infección por VIH y criptococcus meningia. Bueno, acá dice que hay que observar la tosis palpebral, que es acá en la foto superior, acá está. Y la midriasis es desviación del ojo hacia afuera y abajo al abrirlo. ¿Lo ven? Está hacia afuera y abajo. Bien. Bueno, el cuarto par craneal o nervio troclear, vamos a tener que su origen aparente es en la cara posterior del mesencéfalo. El origen real es en el núcleo troclear, situado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio. El orificio de salida del cráneo es la hendidura efenoidal. El trayecto, vamos a tener que las fibras abandonan el mesencéfalo, inmediatamente se decusan con el nervio del lado opuesto, pasan a través de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso, ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior e inerva el músculo oblicuo superior. ¿Cuál es la función del nervio troclear? Ayuda a girar el globo ocular hacia abajo y afuera, y es completamente motor. ¿Lo ven? Esto ya es sexto par. Bueno. Quería decirles algunas cositas con respecto a lo que vendría a ser el tercero, el cuarto y el sexto. Las voy a decir antes de hablar del trigémino, que es el quinto par craneal. Voy a hablarles del sexto para terminar con toda la parte de ojo. Bueno, el sexto par craneal, que es el nervio abducens, también llamado como motor ocular externo, tiene su origen aparente
En el surco bulbopontino o protuberancial, el origen real en el núcleo protuberancial. El orificio de salida del cráneo es la hendidura esfenoidal y el trayecto vamos a tener que sale de la protuberancia mediante el surco bulbopontino, discurre hacia adelante y pasa por el seno cavernoso, e ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior que inerva al recto lateral. Eso ténganselo grabado, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del tercer par, que es el nervio motor ocular común o oculomotor, el cuarto par, que es el nervio patético o troclear, y el sexto par, que es el nervio motor ocular externo, o también llamado obtusa. Estos pares craneales se evalúan en conjunto, ya que sus funciones se complementan. El tercer par, o motor ocular común, tiene como función la inervación de todos los músculos extrínsecos del ojo, menos el oblicuo mayor y el recto externo, que están inervados por el cuarto y el sexto par, respectivamente, ¿no? También inerva al elevador del párpado superior por medio de las fibras parasimpáticas y sale en el ganglio ciliar, que se encargan de la constricción pupilar. El núcleo motor del tercer par se encuentran ubicados en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, a la altura de los tubérculos cuadrigéminos superiores y adyacentes que se encuentran en el núcleo de Einger-Wensbach, que es el parasimpático, ¿sí? Ambos núcleos se unirán sus fibras y hasta dirigirse luego hacia la fosa interpeduncular, donde se encuentra su origen aparente, y también darán origen a fibras parasimpáticas preganglionares directas, las cuales al llegar al ganglio ciliar establecen sinapsis con las fibras postganglionares, originando los nervios ciliares cortos. Estas fibras inervan el cuerpo ciliar, relacionando con el mecanismo de la acomodación y el esfínter de la pupila, que es el reflejo fotomotor. Existe un cúmulo neuronal, el núcleo central de Perlia, que está vinculado con la convergencia y ubicados a la línea media. Las fibras radiculares nacen en el núcleo del tercer par, salen de la fosa interpeduncular sobre la cara anterior del mesencéfalo. Estas se dirigen hacia adelante para penetrar en el espesor de la pared externa del seno cavernoso junto al cuarto par y a la rama oftálmica del trigémino. Por último, llegan a la órbita, en la cual ingresan atravesando la hendidura esfenoidal. Se dividen en dos ramas, una superior que va a inervar a los músculos del recto superior y el elevador del párpado superior, y otra inferior que hace lo propio con los músculos del recto interno, recto inferior, oblicuo menor e inferior. El núcleo del cuarto par o el patético, es un pequeño cúmulo de células situados en la parte ventral de la sustancia gris central, que se parece formar por una impronta sobre la superficie dorsal del fascículo longitudinal medial. Es el único par craneal cuyas fibras radiculares emergen a nivel de la superficie dorsal del tronco del encéfalo, para penetrar en el seno cavernoso. Este par craneal inerva el músculo oblicuo mayor o superior, cuya función es desplazar el globo ocular hacia abajo y hacia adentro. El núcleo del sexto par, o el motor ocular externo, se encuentra en la protuberancia, en la parte lateral o externa de la eminencia medial. Vamos a tener que los circundan las fibras del nervio facial. Las fibras radiculares pasan ventralmente a través de la calota protuberancial, por el haz corticoespinal. Salen del tronco en el límite caudal de la protuberancia, perforan durante la dura madre, ¿sí? Y penetran en el interior del seno cavernoso, atraviesan la órbita por la hendidura esfenoidal junto con otros dos oculomotores y llegan al músculo recto externo. Cuando hablamos de las interconexiones nerviosas, el complejo nuclear del tercer par craneal recibe impulsos desde la corteza cerebral del cerebelo, los núcleos vestibulares del tubérculo cuadrigémino superior y las formaciones reticulares de algunos núcleos accesorios del motor ocular común. Las fibras córtico-reticulares llevan a los impulsos provenientes de la corteza cerebral. Los núcleos vestibulares originan una gran cantidad de fibras
que ascienden por el fascículo longitudinal medial y se distribuyen por los cúmulos celulares somáticos laterales del tercer par. Las fibras vestíbulo-oculomotoras son las encargadas de establecer la correlación entre la posición de la cabeza y la de los ojos, mientras que la del fascículo longitudinal medial integra las funciones del motor ocular externo y el motor ocular común, interviniendo en los movimientos oculares horizontales. ¿Cuáles son las funciones de los músculos extraoculares? Como ya dijimos, pero vamos a hacer un repaso. El recto interno lleva el globo ocular hacia adentro, hace una aducción. Aducción es hacia adentro, abducción es hacia afuera, ¿sí? Mientras que el recto externo lo lleva hacia afuera, abducción. El recto superior conduce el globo ocular hacia arriba, cuando está en abducción, ¿sí? Pero cuando se halla en aducción, se lo hace rotar hacia adentro, con una intorsión. El recto inferior dirige hacia abajo el globo ocular, abduciendo, pero lo hace rotar hacia afuera, con una extorsión, cuando se encuentra en aducción. El oblicuo mayor produce un descenso y rotación interna, y el oblicuo menor una elevación y rotación externa del globo ocular. La exploración de la motilidad ocular extrínseca. Vamos a tener que durante la inspección se pueden detectar anomalías de la posición de la cabeza, una ptosis palpebral, alteraciones de la posición primaria de los ojos o de la mirada, nixtalmos y exoftalmos. Bueno, vamos a tener que la exteriorización, o sea, sintomática de la alteración de alguno de los músculos oculomotores, produce una diplopía o una visión doble, que es lo mismo, que se hace más evidente al intentar movilizar los ojos en el plano de los músculos, parético o paralizado. ¿Sí? En el caso, o sea, en este caso, se debe interrogar respecto a la ubicación relativa de las imágenes, real y doble, en que el campo de la mirada aparece aumentado horizontal o vertical, y en su ritmo horario, en el último caso, para descartar una miastenia grave, ¿sí? El estrabismo, que es una desviación de uno o de ambos ojos oculares, con la cabeza hacia el frente, se observa en estas situaciones. Se debe a la ruptura del paralelismo de los ejes ópticos, ¿sí? Que se pueden ser divergente o convergente, y que de esta ocasiona que algunas imágenes no se proyecten en los puntos simétricos de la retina. La visión binocular requiere de la proyección de las imágenes sobre los puntos simétricos y de las retinas para lograr su fusión. E implica el funcionamiento sincrónico o ajustado de los músculos extraoculares para lograr el alineamiento ocular. Como resultado de estos movimientos coordinados y armónicos, se logra la mirada. Esta función se cumple debido a la existencia de unas disposiciones supranucleares de los núcleos tercero, cuarto y sexto par, conexiones internucleares por último, las estaciones infranucleares, desde los núcleos pontinos hasta su efector periférico. Recuerden esto, siempre que se examina a un paciente con diplopía, se lo debe hacer cubriendo un ojo por vez, para establecer si se trata de una alteración de origen neurológico, que desaparecerá la diplopía con una visión monocular, o del globo ocular. La diplopía persistirá manteniendo la evidencia del ojo afectado. ¿Sí? Bueno, para explorar la motilidad de los músculos extraoculares se le solicita al paciente que siga la mirada con el dedo índice de la mano derecha del examinador y se desplazará en sentido vertical o horizontal y oblicuo, de izquierda a derecha, hacia arriba y hacia abajo, para terminar describiendo una H, que la H está acá. Cuidado. ¿Dónde tengo la H? Acá está. ¿Sí? Acá tenemos el recto interno, el oblicuo mayor, el oblicuo menor,
el recto superior y el recto inferior, y acá está el recto externo. ¿Sí? Ahí están las funciones de todos los ojos, de todos los músculos del ojo. Bueno, las alteraciones. Vamos a tener el nixtasmo patológico, que es vinculado a las alteraciones neurológicas, que puede ser una manifestación de asimetrías en un tono vestibular o en diferentes estímulos responsables de la fijación. Las parálisis oculares se denominan oftalmoplejías, que pueden ser internas, cuando se está afectando la pupila, externas, cuando únicamente los músculos son extraoculares, y completas cuando coexisten con ambas alteraciones. ¿Cuál es el nixtasmo patológico? Bueno, se lo debe explorar observando al paciente con la luz adecuada, en la mirada al frente. La mirada externa, o sea, hacia la luz de izquierda a derecha, y así como un eje vertical, hacia arriba y hacia abajo. El nixtasmo se debe analizar el sentido del movimiento, es simétrico, cuando vamos a tener la redirección del movimiento al igual de ambos ojos. En este caso contrario es asimétrico. La fase es rítmico o en resorte. Cuando existe una fase lenta, seguida de otra rápida sacudida, correctora en sentido opuesto, pendular, cuando ambas fases tienen la misma duración. Dirección. En conversión se lo denomina adecuado con la dirección de la fase rápida. Puede ser horizontal, hacia izquierda o hacia derecha, vertical, hacia arriba o hacia abajo, rotatorio, de ambos globos oculares que oscilan alrededor del eje antero-posterior. Y de acuerdo al desplazamiento de la hora 12, ¿sí? Se denomina horario o antihorario. Este último también puede ser circular y elíptico, según se combinan las oscilaciones horizontales y verticales. Es conjugado cuando ambos ojos oscilan en la misma dirección, en el mismo tiempo, y desconjugado cuando hacen en la dirección diferente. Cuando hablamos de la amplitud, se describe un rango de excursión de los globos oculares, que se mide en los grados. Cuando hablamos de la frecuencia, se determina de acuerdo con el número de sacudidas por minuto. Se lo denomina lento cuando el número de batidas por minuto es menor a 40, mediano cuando es entre 40 y 100, y rápido cuando supera los 100. La intensidad se lo designa de grado 1 cuando el nixtasmo se lo manifiesta al dirigir la mirada con un sentido en fase rápida, el grado 2 cuando la mirada enfrente. El grado 3 cuando también aparece mirar en sentido a la fase lenta. Bueno, de nixtasmos vamos a tener distintas patologías dentro de ellos, que nada más se las voy a mencionar, como puede ser el nixtasmo congénito, nixtasmo optocinético, nixtasmo vestibular, nixtasmo cerebeloso, opsoclonus, la mioclonía ocular, flúter o aleteo ocular, bobbing ocular, dipping ocular. Bueno, eso no importa mucho. La parálisis del tercer par craneal puede ser completa o incompleta. En el primer caso se observa una atopsis palpebral, desviación del globo ocular hacia abajo y hacia afuera, una dilatación o midriasis pupilar, y ausencia de los reflejos pupilares. El paciente presenta un estrabismo y diplopía, así como unas posturas anormales de la cabeza, con el fin de compensar esta última. Las lesiones supranucleares afectan a los músculos sinérgicos asociados a ambos ojos, producen parálisis de la mirada, pero no paralizan los músculos aislados, por lo que se observan desviaciones conjugadas, en las que se mantiene el paralelismo de los ojos oculares. La parálisis nunca afecta a un solo ojo, ¿sí? Nunca afecta a un solo ojo. No hay diplopía. En cambio, en las lesiones nucleares e infranucleares se producen parálisis de los músculos extraoculares que condicionan el estrabismo y diplopía y compromiso pupilar, ¿sí?
Pueden ser el resultado de causas congénitas o adquiridas, tumores, traumatismos, isquemias, hemorragias, infecciones. Bien, cuando tenemos una oftalmoplejía infranuclear debido al compromiso del fascículo longitudinal medial, los vínculos, o sea, se vincula los núcleos oculomotores con el sistema vestibular y se caracterizan por la debilidad de la aducción homolateral de la lesión, ¿no? El nistagmos, vamos a tener en abducción el ojo opuesto y la preservación de la convergencia. El lado lesionado está determinado por una parálisis de la aducción. Es el signo del compromiso troncal y esta alteración puede ser unilateral o bilateral y se observa con relativa frecuencia en las afecciones desmielinizantes, como una esclerosis múltiple. Los procesos involucran un espacio subaracnoideo, vamos a tener que son los aneurismas, comunicante posterior, meningitis basal, carcinomatosis meningia, enclavamiento, tumores y traumatismos. Pueden producir parálisis del tercer par y compromiso pupilar. Cuando las lesiones vamos a tener a nivel del seno cavernoso o hendidura esfenoidal. Por lo general, vamos a tener que se encuentran asociados a la lesión de los pares cuarto y sexto, así como de las ramas sensitivas del quinto par. ¿Sí? En estos casos, las causas pueden ser adenomas de la hipófisis, aneurismas, tumores, metástasis, carcinoma, nasofaringio, fístulas carotidovenosas, síndrome de Tolosa-Hunt o tromboflebitis del seno cavernoso. Cuando se observa un compromiso aislado de uno de los músculos extraoculares, está asociado a una proptosis. La causa es una parálisis generalmente de orbitaria. ¿Sí? Bueno, la parálisis del cuarto par vamos a tener que es un déficit de reconocimiento y poco frecuente. Puede ser congénita o adquirida, por lo común. Esta última es de origen traumático y condición a una inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto del músculo paralizado. El paciente presenta una diplopía vertical cuando mira hacia abajo, por lo cual no puede bajar la escalera. Entonces, ustedes le dicen al paciente, le preguntan para saber si hay una parálisis del cuarto par craneal. ¿Usted puede bajar la escalera? Y te va a decir que no. ¿Sí? Parálisis del sexto par. Bueno, en ella el globo ocular se desvía hacia adentro y resulta imposible llevarlo hacia afuera. El paciente tendrá diplopía horizontal cuando intenta mirar hacia el lado del músculo paralizado. Puede ser provocada por una neuropatía, diabetes, o también puede obedecer a causas tumorales y vasculares, como es el síndrome alterno de Miller-Guller, ¿sí? Bueno, podemos pasar por ahí algún caso clínico. Por ejemplo, Luis, de unos 55 años, tiene antecedentes de tabaquismo severo, consultó por presentar hace 2 meses la pérdida de peso, tos, disnea, omalgia y braquialgia derechas asociadas con unos trastornos de la visión. En el examen físico se evidenció una ptosis palpebral derecha incompleta, enoftalmía, miosis, inyección conjuntival y anhidrosis facial del mismo lado. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué estudios solicitarían en primera instancia? Bueno, el diagnóstico más probable de esta paciente por los antecedentes y hallazgos del examen físico es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. En el contexto de un paciente de Pancoast-Tobías, secundario a un cáncer de pulmón con un vértice pulmonar derecho. Si se recuerda la anatomía de la vía simpática, su recorrido y su función se entenderá por la afectación del ganglio cervical superior a nivel cérvico-torácico. Produce estos hallazgos en el primer estudio que se debe solicitar una radiografía de tórax de frente y perfil.
Acá, a ver, otro caso clínico, ¿quieren? Bueno, Amanda de unos 40 años sin antecedentes de importancia comienza hace 3 meses con hemorragias nasales intermitentes. Hemorragias nasales, ¿sí? 3 episodios. Que se resolvieron espontáneamente. Hace 2 meses notó que veía doble cuando miraba hacia la izquierda. Hace un mes sintió el labio superior izquierdo, la mejilla y la frente homolateral entumecidos, sin sensibilidad. Consultan porque la visión doble impide realizar la tarea laboral habitual, que es cobrar en el peaje en la cabina automática de la autopista. En el examen neurológico mostró las pupilas sin alteraciones, sin caída del párpado superior y el ojo derecho sin alteraciones e imposibilidad de abducir el ojo izquierdo y diplopía al intentar hacerlo. La sensibilidad está alterada, tiene una hipoestesia en la hemicara izquierda, pero conservada en el labio inferior y en el mentón. Los demás pares craneales los vamos a tener sin alteraciones. Y bueno, ¿qué pares craneales se hayan comprometidos? ¿Dónde se localiza la lesión? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Qué estudio complementario solicitaría? La diplopía evidencia el compromiso del sexto par izquierdo y el trastorno sensitivo, la lesión de las ramas oftálmicas y maxilar del trigémino, pero no de la rama mandibular. La lesión se lo localiza en el seno cavernoso izquierdo, único lugar donde se hallan los puntos sexto par y las ramas oftálmicas y maxilar del trigémino. La rama mandibular va por fuera del seno cavernoso. Teniendo en cuenta las hemorragias nasales, el diagnóstico más probable es un tumor de Kaum, que es evidente del seno cavernoso. Se indicó una tomografía computarizada de cráneo que mostró una masa desde la faringe que infiltraba el seno cavernoso, compatible con este diagnóstico. ¿Sí? Bueno. En cuanto a la forma, vamos a tener que se denomina disocoria a la irregularidad del contorno pupilar. Generalmente se debe a causas oftálmicas como coloboma primario o secundario de cirugía y los traumatismos oculares y enfermedades del iris. Los reflejos que vamos a tener acá van a ser el fotomotor, reflejo consensual, reflejo de acomodación y convergencia. Estos son, hay que saberlos sí o sí. Bueno, el reflejo fotomotor. Para evaluarlo, el examinador se coloca delante del paciente, aunque algo lateralizado para evitar desencadenar el reflejo de acomodación. Se evalúa cada pupila por separado, siempre cada ojo por separado, recuerden eso. Estimulándola con la luz de una linterna. Entonces se observa una miosis. Mientras que se evalúa un ojo, se solicita al paciente que con su mano se tape el ojo contralateral. El reflejo consensual se estimula la pupila y se observa la respuesta opuesta. ¿Sí? Para ello el examinador colocará su mano en la línea media de la cara del paciente para evitar que la luz aplicada al lado contrario se reciba por el otro, ¿sí? O sea, se coloca la mano en la nariz, evitando que un ojo vea con el otro, entonces se le aplica la luz en un ojo. Y se puede observar cómo el otro ojo también va reaccionando. O sea, haría una miosis, ¿no? Reflejo de acomodación y de convergencia. Se solicita al paciente que mire a un punto lejano, para luego dirigir la mirada hacia el dedo índice del examinador colocado 30 centímetros. Se observará entonces miosis y convergencia de los globos oculares. ¿Sí? Bueno, cuando hay una ausencia, ¿qué pasa cuando hay una ausencia de reflejo fotomotor? Se observa la neuritis óptica u otra patología del nervio óptico, así como la parálisis completa del tercer par. Se debe recordar que el reflejo involucra dos pares craneales, el óptico con la vía eferente y el tercer par craneal con la vía eferente. En la pupila de, bueno,
Robertson, vamos a tener que existe ausencia del reflejo fotomotor con la conservación de la acomodación, sin reducción de la agudeza visual y miosis. Se debe a una lesión de la región pretectal del mesencéfalo en el ganglio ciliar. Era de frecuente observación de los TAVES, de la parálisis general progresiva y otras manifestaciones de la neurolue, ¿sí? Puede aparecer en pacientes diabéticos, en la neuropatía hereditaria de Gerin-Sotas. Bueno, el reflejo fotomotor se utiliza para evaluar, ¿para qué? ¿Para qué es tan importante? Para evaluar la función indemnidad del tronco encefálico en los pacientes en coma. Vamos a tener que la midriasis paralítica es bilateral en el botulismo y a las lesiones vasculares, traumáticas o tumorales adyacentes al acueducto de Silvio. También suele verse la midriasis bilateral en el coma por intoxicación por cocaína, anticolinérgicos, anfetaminas o glutetimidas, ¿sí? Suele ser unilateral por una lesión del tercer par como consecuencia de una hernia del uncus, o bien por una compresión del nervio por malformaciones vasculares, aneurismas de la carótida, supraclinoidea y de la comunicante posterior. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos ausencia del reflejo consensual? Cuando hay una arreflexia del fotomotor en forma bilateral, ocurre el mismo con el consensual. Puede estar ausente por ausencia de la contracción pupilar en el ojo sano, al estimular el ojo con una atrofia de pupila o con la embolia de la arteria central de la retina. Lo inverso sucede en una lesión por el motor ocular común, cuando se estimula el ojo sano y no se observa una respuesta con el enfermo. Bueno, y ahora pasemos al que nos quedaba. Quinto par craneal. Nervio trigémino. Origen aparente, cara anterolateral de la protuberancia. Origen real, posee 4 núcleos. Sensitivo principal, espinal, mesencefálico y motor. Orificio de salida al cráneo, hendidura esfenoidal. Nervio oftálmico, agujero redondo mayor. Nervio maxilar y agujero oval. Nervio mandibular. El trayecto. Nervio se va por la cara anterior de la protuberancia, como una raíz motora y otra sensitiva. Se dirigen hacia adelante. Pasa por la fosa craneal posterior. En la porción petrosa del temporal vamos a tener una raíz sensitiva que se expande y forma el ganglio trigeminal, dentro del cabo trigeminal, que es el saco de la dura madre, que nacen en el borde anterior de los nervios oftálmico, maxilar y mandibular. ¿Sí? Bueno. El quinto par, o nervio trigémino, es un par craneal que cumple las funciones motoras sensitivas y neurovegetativas. Desde el punto de vista motor, inerva los músculos de la masticación, temporales, maceteros, pterigoideos, externo e interno, músculo del martillo y vientre anterior del digástrico, perieftalino, y también vamos a tener el miloioideo. El núcleo motor se encuentra en la protuberancia por debajo del piso del cuarto ventrículo. Las fibras motoras emergen junto con las sensitivas para pasar por debajo del ganglio de Gasser y unirse a la rama mandibular para distribuirse a los músculos de la masticación y del martillo. Desde el punto de vista sensitivo, se dividen en 3 ramas denominadas: primera rama oftálmica, segunda rama maxilar y tercera rama mandibular. El territorio inervado por ella se observa. Vamos a tener la rama oftálmica, la rama maxilar, que es la superior, y vamos a tener la rama mandibular, ¿sí? Bueno, dentro del territorio también se incluyen los dientes, las encías, los 2/3 anteriores de la lengua y el paladar blando, las mucosas yugal y nasal. Y también, bueno, vamos a tener la córnea y el miato auditivo externo. Siempre hay que tener en cuenta todas estas cosas para hablar después de patologías, ¿sí? Las fibras sensitivas llevan impulsos dolorosos, táctiles,
térmicos y propioceptivos que se dirigen a través de las ramas oftálmica, maxilar y mandibular. Hacen sinapsis en el ganglio de Gasser, situado en una depresión de la porción petrosa del temporal, llamada el cavum de Meckel, y siguen hacia atrás para penetrar en la protuberancia, en la parte media y a nivel de la unión del pedúnculo cerebeloso medio. Vamos a tener que las fibras propioceptivas se originan en el núcleo mesencefálico, y a través de la rama mandibular y sin hacer sinapsis en el ganglio de Gasser, llegan a la protuberancia. Las fibras táctiles pasan hacia el lado sensitivo principal y hacia la parte media de la protuberancia. Las fibras que conducen a la sensibilidad termoalgésica entran por el haz descendente de la raíz descendente del trigémino y se dirigen hacia abajo hasta el tercio cuarto segmento medular cervical. A medida que las fibras transcurren en sentido caudal, van sufriendo la segmentación, de modo que llevan la temperatura y el dolor alrededor de la boca. Entran en el núcleo del trigémino, a nivel de las protuberanciales, las que llevan estas cualidades sensitivas más afuera de la cara. Entran en el núcleo a niveles progresivamente más bajos, hasta que el haz termina a nivel del cuarto segmento medular cervical. Esta disposición concéntrica de las fibras para el dolor y la temperatura de la cara se ha descrito como catafilias de cebolla, ¿sí? Catafilias de cebolla. Y posee un valor localizado en las lesiones medulares altas del tronco cerebral, ¿sí? Bueno, vamos a tener que el nervio trigémino también suministra fibras simpáticas y parasimpáticas, secretoras a nivel del ganglio fenopalatino por el nervio petroso superficial mayor, la rama del nervio facial llegando a una mucosa nasal, el paladar, la amígdala, la úvula y la glándula lagrimal, el ganglio óptico que suministra fibras secretoras de la glándula perdón, parótida, y del ganglio submaxilar, que lleva fibras secretorias de las glándulas sublingual y submaxilar. Bueno, vamos a tener lo que es la exploración sensitiva, ¿sí? Se investiga el tacto mediante el pincel del martillo neurológico, que es un... acá no lo tengo para mostrar. Es un martillo que se utiliza para los reflejos, que tiene una parte que es como una aguja en la parte de arriba, que se saca como una rosca que tiene, se la saca y tiene así como un pinche, de la parte de abajo, y de la parte de arriba tiene un pincelito. El pincelito acá para ver esto, ¿bien? Bueno, o sea, vamos a tener el pincel del martillo neurológico, o simplemente rozando la cara del paciente con los dedos del examinador, se debe realizar de manera simétrica a ambos lados, ¿sí? Y en sentido descendente, desde el vértex hacia el mentón. De igual manera, ¿sí? Pero con una aguja se examina la sensibilidad dolorosa en el mismo territorio, también de esta manera circular. En blanco de tiro se dice, ¿sí? Desde los labios hacia atrás. La sensibilidad térmica se puede evaluar con dos tubos de ensayo. Uno que contiene agua fría y otro que contiene agua caliente, que deben apoyarse de la forma alternamente sería, sobre el paciente. Que se le pregunta a este si percibe los estímulos de igual intensidad, sobre un lado de la cara o sobre el otro. Siempre con los ojos cerrados, ¿bien? Cuando hablamos de la exploración motora, vamos a tener que se evalúan los músculos de la masticación por una inspección y palpación del tonotrofismo. La motilidad activa voluntaria se evalúa pidiéndole al paciente que cierre la mandíbula. Al mismo tiempo, se le palpan los músculos maceteros y temporales, los cuales deben contraerse de manera bilateral. Para evaluar el pterigoideo, se
Se debe solicitar al paciente que realice movimientos lateralizados, que son la, deducción de la mandíbula. Se puede mejorar el análisis oponiéndose los movimientos del paciente. El reflejo corneano o córneo palpebral tiene como una vía aferente del trigémino y como una vía eferente del facial. El reflejo se produce al tocar levemente la córnea con un hisopo de algodón, ¿sí? Se solicita al paciente que mire hacia arriba del examinador y acerque el ojo hacia afuera. Como resultado normal, se produce un parpadeo rápido bilateral. Pueden intentarlo. La exploración del reflejo corneano es de mayor utilidad en el paciente en coma, que se evalúa en la indemnidad del tronco cerebral, ¿sí? El reflejo superciliar se obtiene percutiendo la arcada supraciliar, con lo que se produce la oclusión palpebral homolateral. El reflejo glabelar o nosopalpebral se explora percutiendo el nivel frontal sobre la línea media y se observa la oclusión palpebral bilateral. El reflejo maceteriano está integrado por una vía trigeminal. Se solicita al paciente que entreabra la boca. Luego el examinador coloca horizontalmente su dedo índice sobre el mentón y percutir, o sea, percute sobre él con el martillo. De los reflejos de arriba hacia abajo. Se observa entonces un movimiento mentoniano de ascenso rápido, ¿sí? La importancia de este reflejo, ¿cuál es? Del reflejo maceteriano. Radica en que si se encuentra exaltado, o sea, tiene una hiperreflexia, puede haber una lesión motora, parestesia. Sugiere un compromiso supratentorial. Y ahora vamos a hablar de las alteraciones, que pueden ser supranucleares, nucleares, infranucleares, y también tenemos la neuralgia del trigémino. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las alteraciones supranucleares? El control motor trigeminal supranuclear es bilateral. Aunque de predominio contralateral, las lesiones de las fibras corticovulvares producen un compromiso trigeminal motor contralateral. Las alteraciones bilaterales, como los síndromes pseudovulvares, provocan un compromiso motor grave e hiperreflexia meseteriana. Se observan como resultados de infartos, hemorragias, tumores, esclerosis múltiple, parálisis pseudovulvar. Cuando son nucleares las alteraciones, se localizan en las parálisis unilateral o bilateral, la mandíbula caída con una imposibilidad para una oclusión, una atrofia de los músculos temporal y macetero con una hiporreflexia o una arreflexia maceterianas. Suele observarse en la esclerosis lateral amiotrófica en los síndromes vulvares y en la siringopontinia, ¿sí? Cuando están afectados los núcleos sensitivos, se producen unos trastornos sensitivos en la hemicara del tipo disociativo que sean táctiles, en el núcleo sensitivo principal, o termoalgésicos con una alteración de la raíz descendente del trigémino, ¿sí? Cuando estas alteraciones suelen afectar también las estructuras adyacentes del tronco, se asocian con diversos síntomas concomitantes. Cuando tenemos los infranucleares, se caracteriza porque afectan la sensibilidad de todas sus formas del territorio, de una, dos o tres ramas periféricas, asociadas con una disminución o abolición de los reflejos correspondientes. Se observan como una consecuencia de los tumores del ángulo pontocerebeloso, con una abolición temprana del reflejo corneano. Tumoraciones adyacentes al ganglio de Lasser, fracturas de la fosa mediana y lesiones del seno cavernoso en la punta del peñasco. Y cuando hablamos de la neuralgia del trigémino, que siempre es muy importante, se habla que en la mayoría de los casos es idiopática, primaria o esencial y se caracteriza por un dolor lancinante, paroxístico, que representa el territorio de una o más
ramas sensitivas, casi siempre desencadenado por movimientos de la masticación al hablar, con un roce de piel de la cara. La segunda rama o maxilar es afectada con la mayor frecuencia. Cuando es secundaria, puede ser producto de tumores del ganglio de Gasser, que se debe en el cráneo, lesiones en el tronco, compromiso neurovascular, placas de la desmielinización. En ese caso, el dolor es continuo. Y bueno, se agregan alteraciones objetivas de la sensibilidad, trastornos motores y reflejos. Bueno, ya terminamos lo que vienen a ser los primeros 6 pares craneales de los 12 que tenemos. ¿Qué les va a importar saber de todo esto? Origen real, origen aparente, orificio de salida del cráneo, trayecto, inervación y semiología. Y las patologías en general, aunque yo les dejé absolutamente todos los que le pueden llegar a tomar, todo y más. Cualquier duda que puedan tener, me contactan a cualquiera de mis redes sociales, que estoy como Pau Peselis, o si no, me contactan a mi mail. También tienen el Power en el Slidellare, que es María Paula Peselis, Slidellare. Así que bueno, espero que les haya sido de útil esta información, también haber trabajado los casos clínicos que les había traído. Ante cualquier duda, no duden en contactarme y estamos en contacto.